Queremos evaluar la siguiente expresión trig, pecado de tangente inverso de -7. Mirando la función de disparo inversa innermost, el tangente inverso de -7 devuelve un ángulo que tiene un valor de función tangente de -7 1. Así dejemos que el ángulo representado por tangente inverso de -7 1 igual a ángulo A. Otra manera de expresar esto sería decir que el tangente del ángulo A debe ser igual a -7 1. Entonces, lo que podemos hacer es modelar este ángulo con un triángulo de referencia. Y entonces tenemos el triángulo de referencia, podemos determinar el sino del ángulo A, que sería a lo que sería igual esta expresión. Ahora, una cosa más que tener en cuenta, antes de dibujar un triángulo de referencia, necesitamos recordar el producto o la gama de tangente inverso. Es el intervalo abierto de π2 a más π2. Lo que significa ángulo A debe estar en cuadrante 1 o cuadrante 4. Y como el valor de la función tangente es negativo, sabemos que nuestro triángulo de referencia debe estar en cuarta 4. Así que dibujaremos un triángulo de referencia en el cuarto cuadrante, tal vez algo así. Así que aquí está el ángulo A, y el tangente de ángulo A es igual a -7 1. Entonces podemos etiquetar el lado opuesto -7 y el lado adyacente +1. Así que aviso cómo determinar el sino del ángulo A, que sería el valor de esta expresión. Necesitamos determinar la longitud de esta hipotenusa. Y podemos hacerlo usando el teorema pitagoriano. Entonces, si llamamos a este c, sabemos que c cuadrado debe ser igual a cuadrado más b cuadrado, donde a y b serían la longitud de las dos piernas. Tan cuadrado va a ser igual a, dejemos que a igual -7 y b igual 1. Así que tenemos c cuadrado igual 50. Y sabemos que c tiene que ser positivo, tanto c es igual a la raíz cuadrada de 50, que simplifica a 5 raíz cuadrada 2. C es igual a 5 raíces cuadradas 2. Ahora que tenemos nuestro triángulo de referencia, podemos determinar el sino del ángulo A. El sino del ángulo A es la relación de la longitud del lado opuesto a la longitud de la hipotenusa. Así que el seno del ángulo A será -7 5 raíz cuadrada 2, que podemos racionalizar. Así tendremos -7 root cuadrado 2, esto será 5 por 2, igual a 10. Así que esta expresión es igual a 7 root cuadrado 2 dividido por 10. Y eso lo haré por este ejemplo.